Bienvenidos a Ghost en español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a nuestro segmento Analizando Letras. Hoy tenemos Mary on a Cross, canción perteneciente a 7 Inches of Satanic Panic. Su título se traduce como María en una cruz. Se cree que la canción puede interpretarse como una oda a las relaciones y al cannabis, en otras palabras, sexo y marihuana. Debemos tomar en cuenta que el EP tiene en él toda la onda de los 60 y 70, donde estos tópicos y la experimentación se encontraban en todo su apogeo. Pero analicemos ciertos detalles y entendamos mejor. La canción empieza y nos dice: íbamos a toda velocidad por las avenidas oscuras, pero además de todo el estrellato, todo lo que obtuvimos fue tristeza. Se cree que la canción de alguna forma complementa la historia que Ghost nos está contando. Puede ser basada en la relación de Neil y Sister. Él tenía éxito, pero su relación se terminaba. Luego continúa y dice: a pesar de todo el dolor, estábamos en lo alto, y la verdad es que nunca te dejo ir. Como ya mencioné, la canción, además de supuestamente contar algo de esta historia de amor, habla de la hierba. Al decir estábamos en lo alto, riding high, puede interpretarse como estar en un estado de euforia o bajo el efecto de la misma, teniendo en cuenta que high se usa para referirse a esto en el algor popular. Luego dice: explorábamos ciudades rockeando para pagar sus deudas, pero a pesar de todo el glamour, solo obtuvimos moretones. Esto puede referir a que a pesar de todo el éxito, tenían todo magullado, detrás de todo las cosas iban mal. Llega el coro y nos dice: desciendes como Santa María, María en una cruz. Estas simples líneas pueden tener diversos significados. Primero podemos decir que Mary es una forma de nombrar a la hierba. Esta está en una cruz, es algo que se emplea como método para consumirla. Al mismo tiempo, la frase puede insinuar una parte del acto sexual, cuando dice desciendes o bajas, y usando la representación de la cruz como un símbolo fálico. Por otro lado, también puede hacer referencia a la propia María, cuando se inclinó en la cruz viendo a su hijo, una frase claramente blasfema, que nos da una insinuación de la posición de María en la cruz. Luego dice: no como otra Bloody Mary. Aquí o bien puede hablar de María ensangrentada en la sangre de su hijo, o también podría hablar simplemente del trago con ese nombre, algo que puede sonar bastante tonto, pero si la canción habla de la hierba, puede hablar que no es otra simple Bloody Mary, sino algo más. En el coro se repite varias veces Mary Ona. Esto, al escucharlo seguido, suena como si dijeras la palabra marihuana. Luego dice: te haré cosquillas internamente y no hay nada malo en eso. Esto le da un subtexto oculto a la canción. Si observamos la portada de 7 Inches of Satanic Panic, representa muy bien el estilo de la época, donde lo hippie y psicodélico tomaban protagonismo. Además, el uso de sustancias, especialmente la hierba, era parte de la cultura pop de la época. Cosquillas internamente, además de ser una insinuación sexual, es una metáfora sobre el efecto que produce la hierba. Luego continúa diciendo: buscábamos razones para jugar según las reglas, pero rápidamente descubrimos que era para tontos, y que a pesar del dolor, estarán en lo alto. Esto refuerza lo anterior: no seguirán las reglas que impone la sociedad,
y seguirán riding high, en lo alto, lo cual tiene ese doble sentido. Tu belleza nunca me asustó, María en una cruz. Él admite que no hay nada de malo con esto. Para muchos, Mary on a Cross es una canción dulce, incluso romántica, pero ya sabemos que el contexto nunca es el que parece. La canción es una alegoría, donde las palabras pueden tomar varios sentidos, un subtexto oscuro detrás de ella, donde perfectamente puede hablar de varias cosas a la vez, una historia de amor, o drogas, sexo y blasfemia. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.